Ok, varios preguntan sobre el tipo de harina, si no importa que sea harina de trigo integral. Ok, ya lo he mencionado en otras oportunidades que es lo ideal tener una harina de trigo integral, bien sea integral de espelta, integral de, bueno, centeno, ¿verdad? Generalmente se muele todo. Ah, pero si no se tiene, se puede iniciar una masa madre con harinas blancas, harinas no integrales. Eh, Recomiendo mínimo 12% de proteína, hablando de la harina de trigo, pero puede ser quizás un poco menos. No va a ser imposible, pero en ese caso, cuando son harinas un poco más débiles, lo que tienen que hacer es alimentar más seguido. Ya tendrían que alterar el cronograma que yo les he dado, que donde dice cada 24 horas o 2 veces al día, ya llegado al día 4. En el caso de usar una harina débil, tienen que entonces acelerar la próxima alimentación y en algunos casos tienen que alimentar hasta 3 veces en un día, pero no es imposible. Sí se puede usar una harina que no sea integral. Se puede usar harina de avena perfectamente. Para hacer harinas gluten free, o sea, sin gluten, y harinas keto friendly o pues para esta parte de la dieta cetogénica, sí se puede hacer con masa madre, pero las masas madres deben ser con esas características. Es decir, si vamos a hacer un pan sin gluten, debemos hacer una masa madre sin gluten. Y entonces nos vamos a ir con harina de arroz, harina de papa, harinas inclusive de leguminosas, donde veamos que no tienen gluten. ¿Ok? Pero que sí tienen almidón. Esas son las harinas que reaccionan mucho mejor que las que no tienen almidón. Por ejemplo, en el caso de la harina de almendras, harina de coco y todo esto no tienen almidón, sin embargo, sí se puede hacer una masa madre con este estilo de harina. Y para hacer un pan keto friendly o un pan de la dieta cetogénica, tiene que hacerse entonces con una masa madre hecho con una de estas dos harinas, de coco o de almendras. Tiene su proceso un poco más largo, pero el comportamiento de las bacterias y el hongo es muy similar. ¿Okay? Así que sí se puede hacer. Pueden hacerle con una harina débil, todo uso, pero ya harina leudante es muy floja y además que entonces tiene ese componente del polvo de hornear o el bicarbonato de sodio que entonces nos va a generar como, con la acidez que se comienza a producir, nos va a generar una falsa fermentación. ¿Ok? Vamos a imaginarnos, ay, la masa madre, mira cómo está de bella y eso, pero es por el agente leudante que tiene, bien sea bicarbonato de sodio o polvo de hornear que ya está en la harina y ya pues no la recomiendo. Además que esas harinas para repostería son mucho más flojas, entre un 9-10% de proteína. Entonces, todo uso sí las recomiendo.